Pues este es un tema un poco extraño, están hablando cosas muy finas de ciencia de la coagulación y eso es muy importante y creo que todos debemos de manejarlas mucho más de lo que lo manejábamos anteriormente, sobre todo aquellos que somos ginecobstetras. Yo en la responsabilidad que tengo la suerte o la desventaja, no sé, de tener pues acercamiento para analizar todos los casos de muerte materna que ocurren en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en concreto en las unidades médicas de alta especialidad del IMSS. Sin ir tan lejos, hoy tan solo tenemos en este complejo tan maravilloso en el que estamos ahorita todas y todos, 3 pacientes hospitalizadas, una con un derrame cerebral muy grave, consecuencia de un síndrome de HELP y una preeclampsia con datos de severidad, una paciente cuya falla hepática es tan severa que está esperando un trasplante prioridad 0 obviamente, y tenemos una paciente con una cardiopatía muy compleja que realmente pues ni siquiera sabemos por qué se embarazó si ella se conocía tan enferma del corazón. Y pues todo esto que nos explicaba el doctor es muy importante, pero lo más importante sería evitar llegar a esto. Y es por eso que a nivel internacional se han implementado ciertas estrategias y ciertas acciones que consisten en barreras de seguridad para la atención de nuestras pacientes obstétricas. Ustedes saben muy bien que aunque no son muchas las muertes maternas, cada una de ellas es una catástrofe tanto para la familia, para la sociedad, para el sistema de salud. Quiere decir que algo hicimos mal. Y muchas veces cuando analizamos a detalle y auditamos estos casos de muerte materna, nos damos cuenta que existe una falta de aplicación en las medidas internamente aceptadas, o sea, ni siquiera prevenimos la catástrofe y lo peor es cuando estas pacientes no mueren y quedan con secuelas, como ya nos comentaba el doctor, con una falla renal o en estado vegetativo persistente, que esas no las vemos, no entran en estadísticas, a nadie meten a la cárcel y a nadie despiden de su trabajo por aquellos casos de morbilidad materna extremadamente grave. Entonces, por eso en el Instituto Mexicano del Seguro Social nos hemos dado la tarea de hacer un análisis y estudio detallado de esta morbilidad y podemos ahora presentarles algunos datos que pueden ser de mucho interés para la práctica diaria, sobre todo dimensionando qué tanto nos ocurre y en concreto la hemorragia, que es pues lo que nos está ocupando aquí en este summit. La morbilidad materna extremadamente grave se le denomina de muchas maneras, en varias partes, rápidamente se los menciono, porque probablemente ustedes han leído literatura donde se hable de near miss o donde se hable de morbilidad materna extremadamente grave, morbilidad obstétrica extrema o morbilidad materna severa. Finalmente todo es lo mismo. Son aquellos casos en donde una mujer en estado grávido puerperal está cursando con una situación que pone en riesgo su vida o incluso le cuesta su vida. Más o menos esto es una grafiquita muy sencilla, muy tonta, donde podemos dimensionar qué tan seguido nos va a ocurrir esto. En el círculo azul estamos observando a toda la población obstétrica que atendemos. Muchas veces algunos colegas no entienden por qué es tan vigilada la muerte materna si ocurre con poca frecuencia. Nos dicen, sí, pero yo atendí otras 10,000 mujeres a las que no les pasó nada. Partiendo del principio de que el embarazo propiamente no es una enfermedad, pues no tendríamos por qué estar esperando que le pase a las personas algo. Existen embarazos que son de muy alto riesgo, donde la mujer ya está enferma, tiene a lo mejor un trasplante renal, una cardiopatía, alguna enfermedad como oncológica, donde su propia salud ya está mermada y el embarazo puede definitivamente acabar de complicar las cosas. En el círculo naranja pueden ver a toda aquella población que va a presentar un caso de morbilidad materna extremadamente grave. Más o menos del total de población obstétrica, estamos esperando que 6.1% de todas estas pacientes vayan a cursar con alguna complicación extremadamente mortal o grave. Y de esas, en el circulito rojo, vemos aquellas que tienen una muerte materna. A nadie
le gusta tener un caso de estos y mucho menos hablar del tema. Muchas personas, seguramente aquí presentes, jamás lo han tenido y puede que terminen su vida profesional sin haber visto y tenido que atender un caso de esta magnitud que termine o culmine en la muerte. Pero sí muchos casos de mujeres que estuvieron a punto de morir. Entonces es muy interesante saber que si yo más o menos estoy atendiendo a 100 mujeres al año, pues 6 de ellas seguramente van a requerir mucho más que solamente la atención del evento obstétrico. En los casos que analizamos ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a la fecha ya llevamos alrededor de 7,300 casos analizados, vemos que pues existen, ¿verdad?, estas estadísticas como por ejemplo que se trató de una morbilidad extrema dado que hubo una condición o enfermedad concomitante más o menos en 600 casos, o sea, esa paciente cardiópata que tiene artritis, lupus, insuficiencia renal, cáncer. Más o menos vemos que 200 de estas pacientes van a presentar complicaciones que no se anticiparon a nuestro manejo. Alrededor de 620 van a tener enfermedades médicas que no tienen nada que ver con el embarazo, por ejemplo, una apendicitis y embarazo, ¿verdad? Que no es por el embarazo que le dio apendicitis, fue una condición quirúrgica en este caso. Vamos a ver que hay alrededor de 600 pacientes que tuvieron una complicación, ahora sí, obstétrica, que muchas de ellas, como veremos en un par de láminas más, son hemorrágicas. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, porque lamentablemente mucha de esta hemorragia la estamos provocando nosotros. Y eso es lo que no estamos observando. Desórdenes hipertensivos, como pueden ver, ocupa el primerísimo lugar en cuanto a morbilidad. Y la hemorragia, más o menos, un poquito menos, como 850 casos en esta casuística. ¿Qué condiciones asociadas encontramos en estas mujeres que se complican y se ponen tan graves? Vean aquí, la infección por coronavirus fue horrible en el 2021, nos triplicó la tasa de de muerte materna, pero ahorita ya esto no es una situación que nos esté comprometiendo gravemente a la población obstétrica. Vemos que una pequeña cantidad, pero no menor, de mujeres tienen enfermedades reumáticas. Y eso es importante porque muchas de ellas a veces tienen coagulopatías y eso no lo tomamos muchas veces en cuenta. Enfermedades cardíacas empieza a tomar un lugar muy preponderante. Inducirle el parto o el aborto a alguien provocó más de 120 casos de morbilidad extremadamente grave. Que se haya obstruido el trabajo de parto, una participación muy pequeña, pero vean el factor de riesgo más presente en toda esta casuística, la cesárea previa. Y claro, nos encanta abusar de esta operación, tanto a nivel público como a nivel particular. El caso es mucho más extremo a nivel particular, donde se llevan a cabo 92% de cesáreas, pero a nivel público no estamos muy bien, en el IMSS estamos alrededor de 50%. Entonces, pues estamos observando que la morbilidad por hemorragia no asociada a atonía uterina está aumentando de manera muy significativa. Y ahí es cuando me refería a aquellas que provocamos nosotros. ¿Qué medíamos o qué son esas famosas medidas internacionalmente aceptadas? Todos las conocen. Es, por ejemplo, administrar sulfato de magnesio cuando una mujer tiene preeclampsia con datos de severidad. ¿De acuerdo? Se esperaría que casi en el 100% de las mujeres se administrara este medicamento. Y vean aquí, antes de empezar con el estudio minucioso y el análisis de estos casos, nominalmente hablando uno por uno, solamente se aplicaba en el 79% de los casos. Pero vean, hay algunos hospitales de ginecobstetricia, ¿verdad?, que estaban con un porcentaje, la mayoría, pues arriba de 90%, pero parece que otros tipos de hospitales, por ejemplo, uno de los que pudiera estar en este complejo, no sabe eso y solo lo aplican en la mitad de las pacientes. Al rato tenemos una paciente con un derrame cerebral, alguna trombosis de seno longitudinal y que quedan pues
si no fallecen con un estado vegetativo. Ahora estamos hablando de 91%. Quiere decir que el solo acto de vigilar algo hace que nuestros compañeras y compañeros operativos efectivamente apliquen la medida internacionalmente aceptada que está indicada para el caso. Veamos con respecto al útero tónico. Y esto sí es grave. Cualquiera que se dedique a la obstetricia, incluidas parteras tradicionales, parteras profesionales, enfermeras obstétricas, médicos ginecobstetras, y materno-fetales, saben que cualquier útero que se evacúe por una mola, un aborto o un nacimiento, ya sea de un feto vivo o muerto, se debe de administrar un útero tónico. Es lógico, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pues solamente se hacía en el 67% de los casos. Y estamos aquí estudiando la ciencia de la coagulación, ¿verdad? Cuando ya la catástrofe ocurrió, cuando ya nos tenemos fibrinógeno en la paciente y hay que administrarle, cuando le han pasado 30 paquetes de diferentes hemocomponentes y pues todos sabemos en dónde acaban estas pacientes. Pero ¿no habría que empezar primero por prevenir esa hemorragia? ¿Cómo creen que traten en esos hospitales al otro 33% de las mujeres? ¿Qué creen? Se van directamente a una intervención quirúrgica. O sea, en lugar de administrar oxitocina, carbetocina, lo que ustedes gusten, se van a una desarterialización o a una histerectomía. Eso no es algo aceptable, estarán de acuerdo. Aunque ya lo estamos vigilando desde hace unos 4 años para acá, vean, no hemos logrado llegar al 100%. Todavía estamos en un 87%. Quiere decir que todavía a 1 de cada 10 mujeres no le están administrando un útero tónico. A lo mejor los veo con cara así de sorpresa a algunas y algunos de ustedes, como diciendo, ¿qué? Jamás. Sí, pero no saben si el que está junto a ustedes lo está haciendo. Entonces vamos a necesitar que las enfermeras sean nuestras policías. Y lo triste es ver que son hospitales, por ejemplo, de ginecobstetricia, ¿verdad? De alta especialidad, donde se forman los especialistas. Ahí está la información. Existen otras medidas como el uso de antibiótico profiláctico en caso de cesárea. Se usaba casi en el 90%, ahora se incrementó un poco más, no hemos llegado al 100%. Les quiero mencionar que este año, para que estén con los ojos bien abiertos, la sepsis se nos está yendo para arriba y al menos este último mes llevamos 4 muertes maternas por sepsis. No dengue, sepsis. Ojo con cómo están manejando embarazos de la primer mitad del embarazo, que parece que es un tema que a todas y todos nos aburre un poco. A mí personalmente no, pero observo un poco de displicencia en este tipo de embarazos donde no se va a hacer gran ciencia, una cirugía fetal, ultrasonidos muy sofisticados, donde hay que ser clínicos, poner espejos vaginales, no lo estamos haciendo y las pacientes se están muriendo en cuestión de días por choques sépticos. Cuidado. El uso de esteroides como inductores de madurez pulmonar fetal en embarazos que van a desenlazarse de manera prematura. Entonces a los neonatólogos los traemos vueltos locos porque no estamos protegiendo ni a la mitad de esos fetos que van a ser prematuros. Evidentemente si la paciente llega en una condición que no da tiempo, pues no se cuenta esto, ¿verdad? Pero si sí tuvimos tiempo, pues deberíamos de ayudar a proteger a ese feto, ¿verdad? El uso de hemoderivados, no de paquetes globulares. Nos estamos refiriendo a cualquier tipo de hemoderivado de acuerdo a la condición de la paciente. ¿Por qué bajó? ¿Y por qué lo digo sonriendo? Eso es bueno. Quiere decir que estamos afinando
las indicaciones en la utilización de estos hemocomponentes, es decir, antes sangre para todas, aunque su problema fuera que tenía 50 de fibrinógeno o 10,000 plaquetas, pues obviamente la sangre no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Ya decía el doctor, se nos está muriendo con 12 de hemoglobina, pues sí, porque no era un problema de falta de eritrocitos probablemente. Entonces, el tener una reducción en el uso de hemocomponentes para nosotros es un sensor de que algo estamos mejorando en cuanto a la prescripción de estos componentes. Esto sí es alarmante. El uso de los recursos disponibles. Ya hablaba el doctor de alguna barrera de seguridad. Cuando la situación está crítica, debo de activar un equipo de respuesta inmediata para recibir ayuda. Eso es una barrera de seguridad. Para empezar, a todas las pacientes se les debe de aplicar un triage, hacer hojas de evaluación de riesgos de tromboembolismo y de hemorragias. Pero si ya está la situación crítica en ese momento, entonces en ese momento activo un equipo de respuesta que me va a venir a ayudar y que con conocimientos diferentes a los míos van a sumarse al tratamiento. Pero el ingresar a un servicio altamente especializado también es una barrera de seguridad. Imaginemos estos 5 hospitales de gineco-obstetricia de alta especialidad que tiene el IMSS. ¿Para qué creen que se utilicen sus camas de terapia intensiva además de esto? ¿Alguna paciente ginecológica que tuvo una cirugía complicada? Puede ser. Y algunas pacientes oncológicas. Probablemente. Pero su fuerte va a ser la paciente obstétrica. Y sin embargo, este es el porcentaje de pacientes obstétricas extremadamente graves que efectivamente ingresan a este servicio. Vean aquí, tenemos unos por ahí del 26%. Entonces quiere decir que alrededor de 7 de cada 10 pacientes de estas características las están vigilando en piso. O sea, nadie. Las enfermeras, pues a lo mejor el residente, y si no es turno nocturno, porque ustedes saben que el turno nocturno nos dividimos en 2, se va a dormir la mitad de la gente, se despiertan a las 3 de la mañana, de 3 a 7 la otra mitad y se acabó el turno nocturno. Nos reímos, pues sí, yo fui del turno nocturno. Todos sabemos esos secretitos. Entonces hay un lugar de los hospitales que no es apropiado. O peor, las pasamos de regreso a la toco, porque como ahí sí hay varias gente, ahí las vigilamos mejor, ¿sí o no? Pásala tantito a la toco. La vigilamos un par de horas y a piso. ¿Y para qué usamos estas camas? Cuando una de estas camas tiene un costo diario de 76,000 pesos y están vacías. Esto es un sinsentido y es la realidad. Si nos fijamos en los otros hospitales, excepto el H, la gran mayoría de las pacientes que ellos nos hacen favor de apoyarnos y recibir para salvarles la vida, la gran mayoría las ingresan a sus terapias intensivas porque ellos sí saben que este recurso les ayuda mucho, aparte del subespecialista neurocirujano que venga a trabajar con la paciente. Entonces, esto es muy delicado. Y aunque aquí no están los de terapia intensiva, están en un aula aquí junto, ojalá nos estuvieran escuchando, porque luego ellos piensan que exageramos. ¿De acuerdo? Los que exageran son ellos con sus criterios ultra archiestrictos que le quieren aplicar a la población en general, en población obstétrica, y eso no se vale. Porque el país y el mundo entero tiene una misión con la muerte materna. Mejor tenerla un ratito ahí y que no pase a mayores y que la den de alta en cuestión de horas a piso, a no pasarla y que en piso, cuando lleguen las compañeras de la noche, tenga una TEA de 40-20 y esté ahí ya casi muerta la paciente. Esto es muy interesante. Vean la heterogeneidad con la que se maneja la hemorragia obstétrica en el tercer nivel. Y si ustedes lo vieran por hospital, se mueren. Porque entonces yo, como les digo a mis queridos colegas, tenemos los campeones de la histerectomía y los campeones de la ligadura y los campeones del balón. Tengo un hospital que pone 3 balones al día, pero jamás ha hecho un estudio aleatorizado para determinar si el balón de verdad sirvió
o solo fue como una curita extra para estar más tranquilos. 3 diarios, imagínense, es muchísimo. Cuando hay otros hospitales de la misma dimensión que no han puesto ni uno en su vida, que también a lo mejor exageran, ¿verdad? Vean esto. Más o menos unas 400 ligaduras de uterinas, histerectomías unas 300, pero entonces lo interesante empieza a ser cuando ustedes van viendo el caso de cada paciente. A esta le hiciste histerectomía y ligadura y empaquetamiento, entonces esa estuvo catastrófica. Es raro encontrar a la que solo le hacen la histerectomía solita o la ligadura solita o la sutura compresiva solita. Esas son las catastróficas que le hicieron de todo y al final puras cirugías de contención de daños. Muy poca gente usa el ácido tranexámico, realmente no estamos tan convencidos, no personalmente, sino en general, con la literatura disponible. Bueno, tiene algunas indicaciones, pero como pueden ver, se utilizó en menos de 100 casos. Y nuestros uterotónicos. Cuando vamos viendo quién usa qué, entonces ya tenemos identificado que aquel hospital que no utiliza uterotónicos es el que hace más histerectomías. Entonces nos vamos a la mente de estos ginecobstetras, están en la cesárea, empieza el sangradero y se van directo a la histerectomía sin siquiera intentar ver si el útero pues agarraba tono. Esos pues son las prácticas tan heterogéneas que hemos identificado en pues, los hospitales donde nacen alrededor de 40,000 personas al año. Necesitamos este tipo de eventos como este Summit para que la gente empiece a manejar criterios similares, como el de la hemorragia masiva, que ya nos olvidamos de la obstétrica. Pensamos en masivo, sabemos que fue más del 50%, entonces mi actuar tiene que ser enfocado a eso. Donde tomemos cursos, donde nos enseñen el manejo integral de la hemorragia obstétrica, que eso pues ha sido de lo que nosotros, derivado de esto, hemos implementado un curso multidisciplinario para ginecobstetras, intensivistas, anestesiólogos y enfermeras. Porque consideramos que estas 4 categorías de personal deben de manejar los mismos conceptos. Si no nos pasa esto. Cuando nos vamos al detalle de los cambios hemodinámicos que todos ustedes saben, no me voy a detener en esto, seguro lo han revisado a detalle. Hablemos un poquitillo de qué tanto transfundimos, ¿no? Para tener una numeralia en mente de, bueno, ya sé que se me van a complicar 6.4% de todas las embarazadas que vea. Y por pura probabilidad, 1.6 se me puede morir. ¿Cuántas de mis embarazadas van a requerir en algún caso algún tipo de ayuda con algún hemocomponente? Para eso les voy a presentar estos datos estadísticos. Más o menos vimos 9,200 casos de hemorragias de la segunda mitad en el año 2023 y en los hospitales de alta especialidad en el año 2023 se atendieron 1,200 casos de hemorragia mayor. Más de 1,000 mililitros entraron ahí, ¿de acuerdo? Esa era la foto de una ruptura hepática muy bonita. Ya se imaginarán cuántos litros sangró, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras principales causas de muerte materna? La primera es la hemorragia, es la principal causa. Y eso en un país que está pues desarrollándose es un tanto extraño, porque se esperaría que tuviésemos mucha más preeclampsia. Y no, esta es casuística africana de un país muy rezagado en algunos aspectos, la hemorragia. Pero nuestra hemorragia no es por atonía. Cuando ustedes revisan de los 120 casos de muerte materna que tuvimos en ese año y que vimos que 24 fueron por hemorragia, porque alrededor de 60, 70 son indirectas, o sea, mujeres que se murieron de cáncer, de un problema cardíaco, de otra cosa, pero que estaban embarazadas. Vemos entonces que esas 24 defunciones, contadas con una mano, fueron partos naturales. Atonía no diagnosticada,
o de manera oportuna, por lo tanto, llegó a la coagulopatía y se murieron. Pero las otras 19 fueron por cesárea. Y no fueron atonía en cesárea, fueron hematomas, desgarros, llegues, suturas compresivas sacadas de la manga que derivaron en hematomas retroperitoneales cuando la mujer ya era gesta 6 y tenía paridad satisfecha, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con que provocamos las hemorragias. Recientemente tuvimos la doctora Rosario y yo la oportunidad de dar un taller en el Congreso de Ginecología. Justo era un curso taller dedicado a cómo pues prevenir la muerte materna. Y hablábamos de este tema, presentamos unos casos clínicos muy interesantes donde se veía que todo el mundo abrían así los ojos, como por qué le hicieron esa intervención, en qué momento decidieron hacer una sutura compresiva si la señora había solicitado una UTB, en qué momento, siempre cuando lo vemos, como decimos, a toro pasado, pues todos nos damos cuenta de los errores. El chiste es anticiparnos. Y por eso es que es importante conocer algunas cifras estadísticas. Ya más adelante les estarán hablando de la fineza, de en qué momento se utiliza un hemocomponente, que si tenemos menos de 300 de fibrinógeno, abran bien los ojos, porque esa paciente no va a salir bien las cosas. Tan es algunos de estos temas tan importantes que nosotros en el instituto tenemos la famosa caja roja obstétrica que todos ustedes conocen. ¿Y qué creen que contiene esa caja roja? Contiene antibióticos, sulfato de magnesio, contiene uterotónicos, contiene fibrinógeno. Entonces, yo estoy en un hospital pequeño de segundo nivel por allá, ¿a poco hay fibrinógeno? Sí, su caja roja debe de tener. Y debe de tener sulfato de magnesio, y carbetocina y oxitocina, en fin. Porque pues tienen que tener a la mano lo que necesiten para trabajar. Y aquí les van a enseñar cómo sí, cómo no, cuándo sí, cuándo no. Pero si ustedes no se anticipan, quizás ni piensen en que tengan que tener disponibilidad de cosas. Entrar a una cirugía brava a lo menso en la madrugada porque a unos residentes se le calentaron las manitas es la peor idea. Lo mejor es entrar programados, con calma, con la disponibilidad de insumos, sobre todo si no hay una emergencia. Pero lamentablemente esto que acabo de decir pasa muy seguido, porque aunque no les traigo esos datos, pero son otros datos que estamos por publicar de 100,000 nacimientos, el 42% de los nacimientos ocurren en la noche. Y recuerden sus hospitales, si alguna vez estuvieron en hospitales de batalla, cuánto personal hay en la noche. Y eso sin considerar lo que dijimos de que se toman la siesta. Entonces, 42%, o sea, casi 1 de cada 2 nacimientos ocurre en un momento del día donde estamos menos alertas, donde hay menos gente, donde estamos más cansados y donde a los residentes les gusta poner en práctica lo que leyeron. Y luego, ya ni hablemos de que si me gustó la residente y le gusté a la residente y chuchita la bolsearon, porque entonces empiezan a hacer cirugías no indicadas con tal de enseñar y eso es imperdonable. Y todo mundo asiente con la cabeza porque todos y todas sabemos que es real. Y de por medio nada más está la vida de las personas. Vean aquí, por cada muerte que tenemos se estima que va a haber 30 casos que no culminan en la muerte de la mujer, pero que están gravísimas, como nos dijo el doctor, que terminan en trasplante renal, en estado vegetativo persistente, sin una extremidad o con abdómenes totalmente, ¿verdad?, que necesitan estar 250 días hospitalizadas con bolsas, drenajes, etcétera. Y esa es a lo que se van a ir a su casa. 30 de esos. Y esos ni los vemos porque no hay comité de muerte materna, porque nadie nos regaña y porque aparte ya no le damos seguimiento a la gente cuando ya se va. Son muchísimas. O sea, es muy frecuente esto. Vean esto, la terapia con cualquier hemoderivado va a hacer la diferencia en alrededor de 25% de estos casos. Porque ya vimos que sí, la mayoría de las veces que vamos a ocupar va a ser en hemorragia, pero también en preeclampsia, ¿no? Luego ahí andan con 10,000 plaquetas las pacientes, ¿sí o no?
Y así las quieren meter a operar, porque los del siguiente turno les van a reclamar que no está puérpera o, como dicen horriblemente, desembarazada. Vean aquí, 3 de cada 4 transfusiones en la práctica obstétrica van a ser necesarias por un tema de hemorragia, ¿de acuerdo? Pero 1 de cada 4 no. Entonces, si ustedes, sobre todo los que están en formación, están esperando ver mucha sangre para pensar en que quizás esa paciente requiere ciertos tratamientos, pues cuidado, porque en 1 de cada 4 de estas ocasiones se van a equivocar, porque no es por hemorragia que se llega a requerir. ¿Cuándo se puede requerir? Pues cuando hay una alteración, obviamente, en la calidad o en la cantidad de las plaquetas. La doctora Rosario siempre nos enseña eso a todas y a todos. Y esa plaqueta pega o nada más está ahí circulando, sale en el conteo, pero no es una plaqueta que tenga una actividad biológica real. ¿Qué tenemos? Pues ejemplos como la enfermedad de von Willebrand o púrpura. Nosotros en obstetricia vemos muchísima púrpura, más que otros especialistas que no se dedican a la cuestión hematológica. La sepsis y raros casos, pero en donde se ocupa, la transfusión fetal. De toda esta casuística que nosotros analizamos, vimos que en el año 2023, en los 25 hospitales de alta especialidad que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron 574 mujeres que requirieron alguna terapia con hemocomponentes, no necesariamente sangre. 574 pudieran parecer pocas. Pero yo les pregunto, y esto no es anuncio, ¿cuántas de estas invitamos a que fueran sus familiares y amigos a donar sangre? ¿En cuántos de nuestros hospitales donde trabajamos está disponible este recurso o tenemos que pedirlo y correr? Yo conozco algunos hospitales privados donde no hay ahí banco de sangre, tienen acuerdos y entonces le tienen que hablar al hospital GEA para que les traiga la sangre y entonces tarda 2-3 horas. Con una paciente que nos pase, nos vamos a acordar de estar preparados, aunque no sean aparentemente tantas. Vemos entonces aquí que del total de mujeres que recibieron terapias con hemocomponentes, ¿sí?, de toda esta estadística, ¿qué les podemos resumir? Que 2-5% de las mujeres tuvieron hemorragia. 2 es una infraestimación. Y ese es un tema gravísimo en obstetricia, porque si no se los han dicho ya se los van a enseñar, y ya lo saben muchas de ustedes. ¿Cómo cuantificamos el sangrado? A ojo de buen cubero. 500. Recientemente vimos una muerte materna hace 3 meses, donde su sangrado de 700 mililitros nada más le bajó 8 gramos la hemoglobina. 8 gramos. ¿Ustedes creen que sangró 700 mililitros? Y por lo tanto, todas las decisiones que se tomaron a continuación se basaron en esos 700 mililitros. Por supuesto, cuando nos llegó el certificado y el todo, ¿verdad?, decía desfibrinación. Ay, no. Tenían una paciente con 70 de fibrinógeno a las 11 de la noche y deciden a las 7 de la mañana meterla a una laparotomía para hacerle la histerectomía. Decisiones muy extrañas, pero créanme que las podemos estar tomando cualquiera de nosotros. No hablemos de que nunca se activan equipos, etcétera, etcétera. Pero esa minimización del sangrado nos puede llevar a pensar que solo 2% de las mujeres van a cursar con hemorragia. Yo, que llevo unas casuísticas ahí por otras razones, les diría que esto se acerca más al 7% cuando somos realmente
obsesivos en cuantificar el sangrado. Y eso es casi 1 de cada 10 personas. Y no es por atonía uterina nada más. Ya lo vimos. 450 personas que sí tuvieron hemorragia también recibieron alguna transfusión. Eso quiere decir que se utilizó algún hemocomponente en 1 de cada 3 casos de hemorragia. ¿Cómo la manejaron a las demás? Fue muy poca hemorragia, se logró resolver con manejo de líquidos. ¿Qué tan, verdad? Nuestra población obstétrica es muy resistente y está preparada en cierta forma para tener cierta hemorragia, y por eso es que no las vemos tan alteradas a algunas pacientes que tienen una hemorragia que pondré entre comillas leve. Pero esta es la realidad. Si consideramos que casi 7% de las mujeres van a tener una hemorragia y que 1 de cada 3 de ellas va a requerir una ayuda con algún tipo de hemocomponente, estamos viendo que esto pues necesitamos manejarlo con mucha fineza porque es algo muy frecuente. Y a veces el reanimador, ¿quién es? En el momento, pues nuestros colegas los anestesiólogos. Pero a veces ellos nos voltean así a ver como ¿qué le ponemos? Porque algunos de ellos no tienen la experiencia en obstetricia. Es raro eso. O nos quieren compartir la responsabilidad de las decisiones. Entonces tenemos que conocer cómo se maneja esto, por qué utilizo esto, por qué utilizo aquel fibrinógeno, por qué no utilizo ácido tranexámico o sí, o por qué necesito plaquetas, ¿verdad? Necesitamos ser más finos. Pero cuando le preguntamos a cualquier residente de la cascada de la coagulación, ¿qué nos dice? Casi quieren sacar el celular y leérnosla, porque ni siquiera sabemos qué es, no sé, la trombina, por decir. Entonces, necesitamos este tipo de encuentros para afinar nuestros conocimientos, dada la frecuencia con la que nos vamos a encontrar con este problema. Entonces, medio resumiendo, 574 mujeres recibieron algún tipo de transfusión de algún componente, 21% del total de casos de morbilidad extrema, que ya vimos que es muy común, muy común. Vamos a poder ver por cada 100 veces que veamos a alguna embarazada, pues unas 10 con esta situación, ¿verdad? Y esto nos da un total de 1.6% de todas las embarazadas van a requerir algún tipo de ayuda con hemocomponentes. Si ustedes al año ven 100, pues 2 seguro lo van a necesitar. Si ustedes trabajan en unos hospitales donde al año ven 1000, pues seguramente unas 16 pacientes lo van a requerir. Pero ahora hay que ser finos en saber a quién. Y lamentablemente en más de la mitad de los casos no podemos predecir esto porque lo estamos provocando nosotros mismos con nuestras decisiones inadecuadas. Concluyendo, la principal causa de muerte materna es la hemorragia. La segunda causa de morbilidad extremadamente grave es la hemorragia y cerca del 40% de nuestros casos van a requerir tratamiento con hemocomponentes y el 10% de todas las mujeres que tienen morbilidad extrema no hemorrágica también lo van a requerir. Les recuerdo la importancia de recordar que la cesárea de repetición, y no es comercial, pero sí, incrementa 4.5 veces el riesgo de hemorragia y eso no se lo ponen en su consentimiento informado a las pacientes antes de proponerle la cesárea innecesaria electiva porque ya cumplió 38 semanas. Y el intervencionismo de cualquier otro tipo, pues obviamente también incrementa esta probabilidad de desarrollar movilidad extrema. Vean esto, 83% de las defunciones son en mujeres a quien se interrumpió el embarazo vía abdominal. Sí, algunas como tratamiento a su enfermedad, pero otras no. Acordémonos de nuestras premisas. Primero, no hacer daño. Recordar que necesitamos estar atentos dado que en 1 de cada 16 pacientes podemos encontrar morbilidad extrema, hemorragia muy frecuentemente, aplicar nuestras medidas internacionalmente aceptadas que son fundamentales
identificar los casos, cuantificar bien el sangrado, no minimicen los cuadros y no sientan pena por pedir ayuda. No es ayuda porque yo no sé, es ayuda porque estoy ensombrecido con tanta sangre y necesito a alguien fresco que venga a ayudar. Activen sus códigos para que lleguen los equipos, apliquen sus medidas internacionalmente aceptadas y lo que sería imperdonable, usen uterotónicos en el 100% de los casos de evacuación del útero. No hay razón para no hacerlo. Realmente, pues eso es lo que les quisiera yo compartir el día de hoy, la importancia de estar alertas y de actuar ante la catástrofe, pero de prepararnos y capacitarnos, dado que es demasiado frecuente que vayamos a requerir este tipo de terapias. Muchísimas gracias a todas y todos.